con todos. Esta tarde vamos a exponer mi tema de trabajo, que es la problemática del agua. Tema principal, la contaminación del agua. En el curso de hidrología, bajo la dirección del magíster Jonathan Hilario Quispe Arellano. En sí, en la contaminación del agua podemos abarcar lo siguiente. El contenido de mi exposición es 1. La introducción, ¿qué es la contaminación del agua? Utilización del agua, ciclo del agua, calidad de agua, contaminación misma del agua y las consecuencias y repercusiones de la contaminación del agua. Para comenzar, sabemos que la contaminación es uno de los problemas más grandes que existen en el planeta y es el más peligroso, ya que puede destruir la Tierra y su naturaleza misma. Entonces, la contaminación del agua puede ser lo que es biológico, químico y físico, mediante componentes que no pertenecen al agua, pero que introducimos al agua. El segundo punto sería lo que es la contaminación del agua puede ser originada de forma natural o artificial. De forma natural podemos ver una erupción de un volcán, al erupcionar contamina el agua. Artificial podemos ver el hecho de que la intervención de la mano del hombre, sea desechos de basuras, agua sucia, químicos en el agua. Para comprender un poquito más vamos a determinar qué es el agua. Por ejemplo, el conocido H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua es el componente esencial de los seres vivos. El agua es incolora, inolora, insípida. En el cuerpo humano el 60% es componente de agua. En un árbol es el 50%. En los peces es 65 o un 80% componente de agua. Y en una medusa hasta un 95%. Y en una sandía o un melón podemos entender que el 98% es componente es de agua. Y así entendemos que en toda la vida o en todo ser vivo el componente principal es el agua. Usos domésticos o utilización del agua comunes. Mencioné usos domésticos, para tomar, para lavar la ropa, para bañarnos y unas simples cosas más. Uso industrial podemos tener lo que es en las industrias, en las grandes fábricas se consume mucha cantidad de agua. En el sector agrícola igualmente hay mucha utilización de agua para el riego de la cosecha. En el consumo humano igualmente mencionamos bebidas, mencionamos también lo que es para bañarnos y también en el uso urbano, en lo que es construcción, otros tipos de manejo en el agua. En el ciclo del agua podemos tener lo que es la evaporación de los mares, ríos, lagos, lagunas. Estos se evaporan y llegan a condensarse formando las nubes. Y al condensarse llegan a precipitarse, o sea a caer. Mediante lo que es sólido puede ser granizo, nieve, y lo que es líquido las mismas lluvias, como podemos ver en la imagen. En calidad de agua podemos observar que existen en general dos métodos para evaluar la calidad de agua. 1. Utilizan como referencia parámetros físicos y químicos, cantidad de plomo u otras sustancias. El primer método. El segundo método, emplear algunos atributos biológicos como especies indicadoras o características de los ecosistemas naturales que permiten evaluar la calidad de agua. En lo que es la causa importante, la contaminación del agua viene a ser la causa importante de alteraciones en el ciclo hidrológico. Por ejemplo, el crecimiento de la población. Mientras más crece la población, podemos entender que hay mayor consumo de agua. Y al haber más consumo de agua, hay mayor desperdicio de agua. Segundo, el cambio climático. Sabemos que por el calentamiento global el clima está cambiando. Y estos cambios alteran el ciclo hidrológico del agua. Ya sea las estaciones en verano, invierno, otoño, no son las mismas estaciones que normalmente sabemos. En la expansión de la industria o de la actividad industrial, mientras más fábricas se crean o fábricas se expanden, llegan a crecer, mayor cantidad de agua y sus hechos tóxicos o químicos van, ya sabemos, a ríos, mares o lagos. Por el cuarto tema tenemos a la expansión de la actividad agrícola. Igualmente, mientras más fertilizante usemos, mayormente contaminamos el agua y así alteramos el ciclo hidrológico del agua. En la contaminación del agua podemos tener en que es cualquier cambio químico físico en la calidad del agua. Por ejemplo, en lo que es un cambio físico del agua, podemos tener mal olor, cambio de color,
enturbecimiento del agua, fermentación y hasta encima un cambio de temperatura. En un efecto químico que podemos observar en la contaminación del agua es la disminución de concentración de oxígeno y posteriormente no hay vida acuática. Y en lo que es el biológico, muerte de las plantas y animales acuáticos, producción de enfermedades en el hombre. Tipos de contaminación en el agua: físicas, químicas, radioactivas o biológicas. En las radioactivas y químicas podemos entender de que las grandes industrias, ¿dónde depositan sus residuos sólidos o sus residuos químicos? Lagos, ríos y mares. Es un tipo de contaminación radioactivo y químico. En lo físico podemos entender que podemos encontrar en el agua botellas de plástico, madera, metales óxidos. Esa es la contaminación física. En los biológicos podemos entender que al agua le aumentamos bacterias, virus o otros tipos de virus contaminantes. En lo que es en la contaminación urbana, como podemos ver en la imagen, entendemos que el derrame de petróleo por las grandes industrias, barcos o otro método de transporte de petróleo, al derramarse en el mar obtenemos la contaminación grande del agua. Y en lo que es en residuos tóxicos, la misma basura o los materiales radioactivos que ya mencionamos. Podemos ver ahí 3 edificios en el uso doméstico. ¿Dónde va nuestro desperdicio de agua y desagüe? Al río o mares. Y de esa manera se contamina el agua. Algo más específico en urbano: material orgánico, grasas, aceites, detergentes. Estos materiales contaminan el agua. En lo agrícola podemos entender la plaguicidas y fertilizantes que también van al agua. Y en lo natural podemos ver descomposición de plantas y animales. Algunas consecuencias que trae en el agua: podemos ver la escasez del agua, un gran impacto para personas de bajos recursos. Podemos ver en la imagen a mi derecha que grandes personas hacen grandes recorridos para poder traer el agua. Hacen grandes colas, de repente pelean por el agua. Y esto se logra más que nada cuando contaminamos el agua, tenemos escasez de agua. Y para las personas de bajos recursos es el problema para acceder al agua. Igualmente puede ser motivos de conflictos mundiales, guerras, contiendas, que las personas con grande poder o mayor fortuna pueden tener la cantidad de agua que desean, mientras para las personas con bajos recursos peleamos por el agua. Algunas consecuencias más podemos ver de que las muertes de animales acuáticos en los mares, como son peces, tiburones, delfines, calamardos y muchas otras especies más que sufren por la contaminación del agua. Algunas enfermedades transmitidas por el agua para el hombre: podemos tener el cólera, la fiebre tifoidea, la meningitis, la hepatitis A y la hepatitis B, la misma diarrea. Son aquellas enfermedades causadas por el agua contaminada, por desechos de los humanos, animales u otros químicos que ya hemos mencionado. Pero para las personas también hay efectos negativos por la contaminación del agua. ¿Qué debemos hacer para solucionar el problema? En general, el problema de la contaminación del agua podríamos atacarlo de 4 formas. La primera, la disminución de la cantidad del uso del agua, o para que no haya muchos residuos. Segundo, reducir los contaminantes que llevan el mismo agua, cuidando los ríos de materiales tóxicos o basuras, cuidar los lagos, mares. Y por último, tratar las aguas residuales antes de que las arrojemos a los mares o ríos. Una planta de tratamiento de agua. Un ejemplo podemos ver en la pantalla de que las arenitas de Baja California, donde hay una planta de tratamiento de agua. En la parte derecha podemos observar que se trata el agua antes de poder vaciarlos a ríos, lagos o al mismo mar. Eso se encuentra en Baja California, un método eficaz para poder tratar la contaminación del agua. También podemos tener oportunidades de conservar el agua, de hacer netamente o generar beneficios ecológicos al crear humedades o quizás lagos o ríos artificiales, para que el agua y el medio ambiente pueda cuidarse y pueda mejorar. En esta parte podemos entender que podemos tener una huella ecológica, un uso del agua.
Una persona promedio consume 700, o mejor dicho, 79.000 litros al año en agua. ¿En qué? En el uso del inodoro, del lavado, la ducha, la cocina, el lavado de ropa, manejo con las plantas y zonas verdes. Esto es un 133% sobre el consumo medio estimado, que es de 600 litros, que es de 6.000 litros por persona al año. Entonces aquí podemos ver de que el consumo de agua es bastante por persona. Y al consumir el agua también debemos cuidarlo. Para concluir, la contaminación por parte del hombre es el principal factor de deterioro del ecosistema. Lamentablemente, el afán de reducir costos en las industrias, en la agricultura, en nuestra comunidad, desechamos el agua sin haberla tratada. Es necesario, por lo tanto, inculcar una nueva ideología sobre el ecosistema, una nueva conciencia a la futura generación. También, si seguimos contaminando el agua, creyendo que el mar tiene un fondo sin acabarse, que ahí al botar la basura se va a ocultar, vamos a perder este recurso muy importante que es el agua. Por eso tenemos que tener conciencia de poder primero tratar el agua antes de desecharla. Gracias.